Hola, bienvenidos a este vídeo informativo, en el cual vamos a hablar sobre el derecho de alimentos. En primer lugar, debemos decir que los alimentos se encuentran regulados en la Ley 14.908 y en los artículos 321 y siguientes del Código Civil. Bueno, entrando de lleno en el tema, hay que decir que el derecho de alimentos es el derecho que tiene una persona para demandar de otra los medios necesarios para su subsistencia, incluyéndose la comida, vestuario, vivienda, transporte, educación, entre otros. Como se ve, este derecho va más allá de los recursos que se necesitan para comida. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para demandar alimentos? Hay que decir que para demandar alimentos, se deben cumplir tres requisitos, los cuales deben darse copulativamente. Estos requisitos son: 1. El título legal. 2. La necesidad económica del alimentario, que es el que demanda los alimentos. Y 3. La capacidad económica del alimentante, que así se llama el que debe pagarlos. Ahora, expliquemos brevemente cada uno de ellos. ¿Qué es el título legal? Aquí hay que aclarar, que el título en este caso, no es un papel o un documento que haya que sacar ante notario, o algo por el estilo. El título, es el vínculo jurídico que une a dos personas, permitiendo que una de ellas demande a otra de alimentos. Así, según el artículo 321 del Código Civil, se deben alimentos. 1. Al cónyuge. 2. A los descendientes. 3. A los ascendientes. 4. A los hermanos. 5. Al que hizo una donación cuantiosa. A modo de ejemplo, cuando un hijo demanda a un padre de alimentos, se utiliza el título legal que otorga el número 2 del mencionado artículo, ya que el hijo es descendiente de su padre y calza con ese presupuesto legal. Otra cosa importante que podemos observar, es que no solo se otorga derecho para que los hijos demanden a sus padres, sino que también hay otras posibilidades, por ejemplo que una persona demande a su cónyuge, o que un padre demande a su hijo. O sea, el derecho de alimentos es mucho más amplio de lo que generalmente se piensa. El segundo requisito para demandar alimentos, es la necesidad del alimentario. Esto significa que el que demanda, debe acreditar que no cuenta con los medios suficientes para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. Lo anterior, tiene lógica, pues los alimentos no son una fuente de lucro, o sea, lo que se busca es que una persona que tiene necesidades económicas, logre obtener los medios para mantenerse, y no que utilice esta institución para ganar dinero. Para demostrar que una persona tiene necesidad de recibir alimentos, hay que presentar pruebas, como boletas de gastos de alimentación, de transporte escolar, de gastos de estudios, vestuario, etc. Este punto es complejo, y debe analizarse caso a caso, pero podemos decir que la idea central es probar que no se cuenta con los recursos suficientes para solventar los gastos. El tercer requisito para demandar es la capacidad económica del alimentante, o sea, del demandado. Lo que se debe acreditar es que el demandado tiene los recursos suficientes para pagar alimentos, siendo un aspecto que debe probarse mediante diversos medios, como por ejemplo, liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, mediante declaración jurada del demandado, y en general presentando antecedentes patrimoniales, que digan que el demandado tiene bienes bastantes para pagar los alimentos. Esa es la idea. Aquí también cabe advertir, que es un tema complejo y que debe analizarse caso a caso. También hay que decir en este punto, que cuando es un hijo el que pide alimentos a su padre o madre, se presume que ese padre o madre, cuenta con los recursos económicos suficientes. Esta es una presunción simplemente legal, lo que significa que el demandado puede presentar pruebas, para demostrar que no cuenta con los medios económicos. También, cabe hacer presente que si se entregan antecedentes falsos, se puede incurrir en un delito. Finalmente, recordemos que estos requisitos, título legal, necesidad del alimentario y capacidad económica del alimentante, deben ser copulativos, o sea, deben darse al mismo tiempo. Si uno de estos faltare, la demanda no va a tener éxito en definitiva. Ahora veremos algunos aspectos prácticos sobre el derecho de alimentos. ¿Cómo lo hago para presentar una demanda de alimentos? Aquí, es necesario decir que antes de la demanda, hay que acudir a una mediación, porque la ley así lo exige.
Ahí, si se llega a un acuerdo, bienvenido sea, pues se está evitando ir a un juicio y por ende, se evitan el estrés, la pérdida de tiempo, gastos, y todo lo que significa estar en un juicio. Además, cabe mencionar, que el acuerdo al que se llegue en mediación, debe ser aprobado por un juez, y tendrá finalmente, el mismo valor que si se tratase de una sentencia. ¿Y qué pasa si en mediación no se llega a acuerdo? Bueno, en ese caso el mediador va a emitir un certificado de mediación frustrada, y con ese documento ya estamos en condiciones de que un abogado elabore y presente la demanda. ¿Dónde se presenta la demanda de alimentos? Se debe hacer ante un tribunal de familia, que corresponda al domicilio del demandante o del demandado, a elección del demandante. Por otro lado, ¿cuál es el monto a pagar por concepto de alimentos? No hay un monto fijo establecido y va a depender de diversos factores, como necesidades del demandante, capacidad del demandado y circunstancias domésticas. Eso sí, cuando se trata de un hijo que demanda a uno de los padres, el monto de alimentos no puede ser inferior al 40% de un ingreso mínimo remuneracional. Y, si la demanda es por 2 o más hijos, el mínimo no puede ser menos que un 30% por cada uno de los hijos. No obstante lo anterior, el monto de la pensión, nunca puede ser superior al 50% de los ingresos del alimentante. Finalmente, cabe señalar que este video tiene un carácter meramente ilustrativo, ya que cada caso debe ser analizado en forma específica, por un abogado experto en la materia.